la semana pasada y quiero comenzar inmediatamente con el estudio de la parábola sin introducciones. La semana pasada hicimos una larga introducción, así que no creo necesario ir con más preámbulos para estudiar esta historia. Vamos directamente al estudio de esta parábola. Solo déjenme leerla una vez más para que la tengan en la mente. Dice versículo 11. Lucas 19:11. Oyendo ellos estas cosas, prosiguió Jesús y dijo una parábola, por cuanto estaba cerca de Jerusalén, y ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente. Dijo, pues, un hombre noble se fue a un país lejano para recibir un reino y volver, y llamando a 10 siervos suyos, les dio 10 minas, y les dijo, negociad entre tanto que vengo. Pero sus conciudadanos le aborrecían, enviaron tras él una embajada, diciendo, no queremos que este reine sobre nosotros. Aconteció que vuelto él, después de recibir el reino, mandó llamar ante él aquellos siervos a los cuales había dado el dinero para saber lo que había negociado cada uno. Y vino el primero diciendo, Señor, tu mina ha ganado 10 minas. Él le dijo, está bien, buen siervo, por cuanto en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre 10 ciudades. Vino otro diciendo, Señor, tu mina ha producido 5 minas. Y también a este dijo, tú también sé sobre 5 ciudades. Vino otro diciendo, Señor, aquí está tu mina, la cual he tenido guardada en un pañuelo, porque tuve miedo de ti, por cuanto eres hombre severo, que tomas lo que no pusiste y ciegas lo que no sembraste. Entonces él le dijo, mal siervo, por tu propia boca te juzgo, sabías que yo era hombre severo, que tomo lo que no puse y que ciego lo que no sembré. ¿Por qué pues no pusiste mi dinero en el banco para que al volver yo lo hubiera recibido con los intereses? Y dijo a los que estaban presentes, quitadle la mina y dadle al que tiene las 10 minas. Ellos le dijeron, Señor, tiene 10 minas. Pues yo os digo que a todo el que tiene se le dará, mas al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Y también aquellos mis enemigos que no querían que yo reinase sobre ellos, traedlos acá y decapitadlos delante de mí. Ustedes recuerdan, esta es la última historia o parábola que Jesús enseña justo antes de entrar en Jerusalén. La entrada de Jesús a Jerusalén es el tema que le lleva a Jesús a enseñar esta historia. Y de hecho ese es el tema que rodea esta parábola, porque el versículo 11 habla sobre que Jesús estaba cerca de Jerusalén. Y el versículo 28 dice, dicho esto, iba adelante subiendo a Jerusalén. Así que al inicio y al final de esta parábola que enseña Jesús tenemos el gran tema de la entrada de Jesús a Jerusalén, y ese es el pasaje que tenemos narrado desde el versículo 29 en adelante, cuando Jesús ya ha llegado a la ciudad y se dispone a entrar en ella. Por eso la semana pasada me pareció importante aclarar que lo que los judíos esperaban realmente se va a cumplir. De otra manera, esta es una parábola que difícilmente la podríamos entender en toda su magnitud, pienso yo, en todo su esplendor, si no tenemos la convicción de que Israel como nación va a ser restaurado. No solo los judíos van a ser salvados en el futuro, sino la nación como nación va a ser restaurada en el futuro como un reino, con Cristo mismo reinando desde ella. Ahora, si entendemos eso, y esa fue la tesis de la semana pasada, por eso nos quedamos en el versículo 11, el domingo pasado, creo que podemos entender mejor esta historia. Y esa historia nos lleva y comienza desde el versículo 12, si la podemos dividir en 3 partes a esta historia. Tenemos la partida, las recompensas y la venganza del rey. La partida, la recompensa y la venganza del rey. En el versículo 12 tenemos la partida del rey. El rey se va. Dice el versículo 12, Jesús comienza esta historia diciendo, un hombre noble se fue a un país lejano para recibir un reino y volver. Un hombre noble. La palabra para hombre noble es solo una palabra en el griego que es eugeneis. Eugeneis, la palabra eu en griego significa bien, bueno, como bien hecho. Y geneis es la palabra nacimiento o nacer. Así que literalmente la palabra hombre noble es de buen nacimiento. De buen nacimiento. Este es un aristócrata, este es un hombre importante, es lo que nos dice el versículo 12. Este es un hombre que es respetado por el pueblo, este es un hombre que tiene una elevada posición en la cultura. De hecho, este mismo hombre se va a convertir en rey, es lo que encontramos al final de la historia, o muy pronto a la mitad de la historia.
Así que no hay nada cautivantemente malo o negativo acerca de este hombre. No lo encontramos en toda la historia. Todo lo opuesto, más bien, es a lo que nos direcciona esta parábola. Este es un buen hombre. Un hombre que ha nacido en una familia importante, un aristócrata. Este es un hombre que tiene muchas oportunidades, mucha autoridad, mucho dinero, mucha influencia. Pero aparte de esto, su carácter aparentemente es un carácter bueno. Es un buen hombre. Es un excelente hombre. Y este hombre se nos dice que se fue a un país lejano. A un país lejano. Ahora, recuerden por qué Jesús enseña esta historia, según el versículo 11. Porque los judíos tenían la expectativa de que él iba a inaugurar el reino tan pronto entrara en la ciudad de Jerusalén. Esto estaba a unas horas de suceder, unas 6 horas de suceder. Y Jesús quiere enseñar a todos los que le escuchaban y a sus discípulos especialmente de que está bien que esperen un reino restaurado, pero el tiempo en que se va a restaurar no es ahora. El tiempo no es ahora. Vamos a tener que esperar. Van a tener que esperar. En otras palabras, Jesús quiere mencionar, quiere enfatizar a sus discípulos y a nosotros que este no es el tiempo de reinar, este es el tiempo de trabajar para el reino. Que son dos cosas similares pero diferentes. Y yo creo que eso lo tenemos en la referencia que este hombre noble se fue a un país no cercano, sino lejano. A un país lejano. Esto implica que va a transcurrir algún tiempo considerable hasta que él regrese como rey coronado para comenzar a reinar en este nuevo reino o en esta ciudad. Así que esta es la idea, esta es la partida del rey y creo que este fue el énfasis, o traté de hacer el énfasis la semana anterior, es este espacio que tenemos entre la primera y la segunda venida de Cristo. Los judíos entendían muy bien que cuando el Mesías apareciera, el reino iba a ser restaurado. Los discípulos entendían esto. El problema de lo que no entendieron fue el Salmo 22, el sufrimiento del Mesías. No entendieron Isaías 53, el sufrimiento del ungido, la muerte del ungido. Incluso el Salmo 16, cuando se habla de la resurrección del Mesías. Estos fueron los eventos que ellos no pudieron entender en el Antiguo Testamento. Entendieron muy bien el elemento de Cristo o el Mesías reinando, el ungido reinando sobre Israel y las naciones, pero no primero su sufrimiento, su muerte y resurrección para nuestros pecados, como claramente dice Isaías 53. Y lo que está haciendo Jesús aquí es que comienza a hacerles entender esta importante verdad. Por ahora él no iba a reinar, esto queda pospuesto para el futuro. Así que yo pienso que lo vemos en la idea de que este rey o este hombre noble, por ser rey, se fue a un país lejano. Esto no es otra cosa que la ascensión de Cristo. La ascensión de Cristo, cuando Él regresa al reino y parte y deja a sus discípulos y se va de esta tierra para regresar coronado ya como rey para reinar. Esto es lo que está diciendo la historia y lo que está enseñando Jesús. Y noten que el propósito por el cual Él se fue es para recibir un reino y volver. Él va a volver, esta es su promesa, pero va a volver diferente a su primera venida, va a volver para reinar. Ok, entonces esto establece el escenario de qué se trata esta historia y eso nos lleva, esa es la partida del rey, eso nos lleva a los versículos el 13 en adelante, donde vamos a encontrar la recompensa del rey y lo primero que tenemos son las instrucciones, la instrucción del rey en el versículo 13. Dice que este hombre noble antes de irse hizo algo, dice, y llamando 10 siervos suyos les dio 10 minas y les dijo, negociad entre tanto que vengo. 10 siervos suyos, la palabra siervos en realidad es doulos, es esclavo aquí. Él llama 10 esclavos o siervos suyos y les da 10 minas, es decir, una mina cada uno. Una mina cada uno. ¿Qué es una mina? Es una moneda que se utilizaba en el Imperio Persa hace muchos años, cuando estamos aquí en el tiempo de Jesús. Pero siendo Lucas que escribe, él utiliza esta palabra para describir esta moneda que a veces se utilizaba internacionalmente, pero para que tengan una idea, una mina era el equivalente a 3 meses de trabajo. Una mina era el equivalente a 3 meses de trabajo. Y que no era una elevada cantidad cuando pensamos en una mina, 3 meses de trabajo, es importante cantidad, pero no estamos hablando de mucho dinero. Pero una mina fue dada a cada uno de los siervos y eran 10. Ahora, ¿por qué 10? No sabemos por qué 10.
esto es lo que decidió el hombre noble, pero si algo comunica el número 10 es la idea de totalidad, es la idea de completo. Y si me dejan adelantar una especie de aplicación aquí en el versículo 13, lo que tenemos son los siervos de Cristo. No es otra cosa que los discípulos de Cristo que son llamados aquí. Todos los que se autodenominan como creyentes, como seguidores de Jesús. Estos son los siervos que aparecen en el versículo 13. Son 10 de ellos. Obviamente, cuando pensamos en los siervos de Cristo, hay muchos más, pero esta es una historia. Y Jesús la limita al número 10, que sin embargo comunica la idea de algo que es completo, algo que es total. Así que esto yo diría es la totalidad de todos los creyentes en el tiempo del Nuevo Testamento, que están representados aquí por estos 10 siervos, 10 esclavos que son convocados por su amo, el hombre noble, para recibir cada uno una mina. Ahora, la instrucción es muy sencilla, es muy breve. Al final del versículo 13, él dice, negociad entre tanto que vengo. Negociad entre tanto que vengo. Esa palabra negociad es una palabra que solo aparece aquí en todo el Nuevo Testamento, perdón. Es la palabra de la que viene nuestra palabra que utilizamos para pragmático. Es la palabra pragmatevomai que utiliza aquí Jesús. Pragmatevomai. Literalmente significa ocuparse uno mismo en algo, estar ocupado en algún negocio, en algún comercio. Es seguir algo con vigor, estar preocupado con algo, ocupado con algo, con alguna tarea importante. Incluso el hecho de que es la única vez que aparece esta palabra en el Nuevo Testamento y que la utiliza Lucas, que era un doctor, un médico, sabemos que en ese tiempo los médicos utilizaban esta palabra para describir el importante trabajo y tarea que ellos tenían en diagnosticar una enfermedad y tratar de curarla. Para englobar todo este conjunto de concentración que ellos necesitaban para realizar esta importante tarea, utilizaban la palabra pragmatevomai. Un trabajo hecho con un alto nivel de concentración. Y esta es la palabra que está utilizando Jesús aquí, que se utiliza también con frecuencia para el comercio. Así que lo que ellos tenían que hacer era ocuparse en esto. Esta debía ser su tarea obviamente más importante por lo que comunica el significado de este término. Nada debía ser más importante para ellos que negociar con la mina que habían recibido cada uno. Y noten que esta palabra es un imperativo, es una orden. Dice negociad o negocien. Es un imperativo. Esta es la orden del hombre noble para sus esclavos. Negocien. El versículo dice literalmente, negocien hasta que vuelva. Es decir, hay un término para negociar. No será para siempre con esa mina. Van a negociar hasta que yo vuelva. Los esclavos no debían estar ociosos, no debían ser lentos en tomarse a la ligera esta orden. Noten que no era una opción para ellos, tenían que trabajar. Tenían que trabajar multiplicando esta mina. No tenían la libertad para dedicarse a algún asunto personal o a juegos o a entretenimiento al extremo. Ellos habían convenido en hacerlo porque eran los siervos del hombre noble, de su amo, y con el dinero que habían recibido debían emprender. Debían pensar, planificar, ahorrar, invertir, buscar oportunidades. Debían hacer todo lo posible y todo lo que estaba a su alcance en su contexto de vida y todas las oportunidades para multiplicar ese dinero. Una actitud de apatía, de desinterés, de indecisión, desgano o pasividad no eran permitidas para estos siervos. Porque la orden es muy clara, negocien y estén ocupados en esto. Ellos debían arroparse con a una actitud industriosa, enérgica, incluso con pasión y con celo debían realizar esta tarea. El hombre noble no reparó en
diferenciar a sus siervos dependiendo a si tenían la actitud o no, si tenían la personalidad o no. Todos reciben una mina y todos deben negociar con esa mina. No importa el contexto, no importan las circunstancias, situaciones o la personalidad de cada uno. Todos tienen que negociar con la mina y trabajar con ella. En otras palabras, como dije hace un momento, lo que está diciendo Jesús aquí por medio de esta historia que los discípulos debían entender y los judíos debían entender era que mientras ellos esperaban que se manifieste el reino, porque el reino era escatológico, si el reino en Israel se manifestaba, eso significa que ya estamos en el fin del mundo. Pero Jesús está diciéndoles aquí en el versículo 13, no es tiempo de reinar todavía, habrá tiempo de reinar, pero ahora no es tiempo de reinar, ahora es tiempo de trabajar para el reino. El reino es futuro, el trabajo para el reino es presente. La tarea de ustedes ahora es negociar, y saben, tú y yo debemos vernos en esta orden imperativa, negociar. Si quieren, nuestro cristianismo debe centrarse en esto. Negocien la mina que han recibido. ¿De qué se trata esto en la práctica? Vamos a descubrirlo en la historia. Pero debemos tener eso en mente, debemos negociar. De esto se trata nuestra vida hasta que regrese nuestro rey para reinar. Pero inmediatamente la parábola nos introduce a algo. Y antes de ir a ese algo, quiero notar algo más en el versículo 13. Como les dije hace un momento, la palabra que se va repitiendo siempre en este pasaje y esta parábola es la palabra esclavo. No literalmente la palabra siervo, sino un esclavo. Y cuando pensamos en un esclavo siempre tenemos esta connotación negativa. De probablemente hombres que están encadenados, siendo castigados con látigos para construir pirámides o cosas así. Pero no es esa la idea de un esclavo necesariamente en el tiempo greco-romano, en el primer siglo, cuando Jesús estaba allí pronunciando estas palabras. Obviamente habían amos malos que maltrataban a sus esclavos, pero habían amos buenos que trataban bien a sus esclavos. Y los esclavos estaban cómodos en esa situación. Incluso sabemos que algunos habían ganado la oportunidad de comprar su propia libertad, habían acumulado suficiente dinero para pagarlo y ser libres. Y ellos mismos decidían no ser libres, porque habían desarrollado tal emoción y sentimiento hacia su amo que preferían quedarse allí por el resto de sus vidas. Así que la idea de un esclavo siempre siendo maltratado es ajena al tiempo del Nuevo Testamento. Simplemente no es el caso. Puede haber el caso, claro que habían esos casos, pero también había otros casos donde los esclavos vivían cómodamente con sus amos en sus hogares, haciendo el trabajo que el amo les demandaba. Era simplemente como un trabajo, era como el tiempo contemporáneo, ustedes que pertenecen a una empresa y trabajan para su jefe, para la empresa. Era exactamente lo mismo en el tiempo antiguo con los esclavos. Ahora, habiendo dicho esto, lo que sí es cierto y debemos enfatizar de la palabra doulos, esclavo, que se repite aquí en toda esta historia, es que este concepto de autonomía humana individualista que dice yo hago lo que quiero, que soy mi propio rey, el capitán de mi propia alma y quien decide mi propio destino, era completamente ajeno a la idea de un esclavo en el primer siglo. Y esto es algo que sí debemos enfatizar. Un esclavo no habría pensado ni siquiera de esta manera, porque toda tu vida como un esclavo estaba dirigida por tu amo, ya sea para bien o ya sea para mal. Pero esos conceptos contemporáneos y filosóficos del mundo de yo hago lo que siento, te habría costado la vida en el primer siglo, siendo un esclavo. Y lo que tenemos aquí es que incluso muchos cristianos, cuando descubren que esta es la palabra que se utiliza en el Nuevo Testamento, que con frecuencia describe a los discípulos de Jesús, Jesús utiliza la palabra doulos para describir a sus seguidores. Hay sorpresa, pues algo desconocido para muchos creyentes. Y Jesús la utiliza en diferentes historias a lo largo de los 4 evangelios, y quizás esa es la razón, más probablemente por la que los discípulos y apóstoles de Jesús se aplicaron a sí mismos esta palabra. Pablo dice en Gálatas 1:10, si yo fuera siervo de los hombres, no sería esclavo de Cristo, dice.
Santiago 1:1 también Santiago, él se describe como un esclavo de Cristo. Segunda de Pedro 1:1 también Pedro se describe como un esclavo de Cristo. Y esto es lo que debemos entender, que ninguno de nosotros se atreva a pensar que es algo más que un esclavo de Cristo. No somos más que eso. Eso significa que le debemos a Él nuestra máxima lealtad y obediencia. Esta palabra describe perfectamente nuestra relación con Cristo. Si eres un esclavo es porque obedeces. Y en el contexto nuestro es porque eres salvo y obedeces. Si no eres un esclavo de Cristo es porque no le obedeces y serás condenado. Solo existen estas dos opciones. De manera que cuando el hombre noble llama a 10 de sus esclavos, dulos o siervos, como se traduce aquí, les dice, negocien hasta que vuelva. Lo que debemos esperar de la historia es que ellos lo van a hacer. ¿Por qué? Porque no tienen otra opción. Son esclavos. Y un esclavo siempre hace lo que su amo demanda de él. Y esto es lo que tenemos que esperar esta resolución de la historia. Ellos van a hacer lo que el amo les pide que hagan, lo que el hombre noble demanda de ellos. Ahora, no olviden el estatus de un esclavo para lo que encontraremos más adelante en esta historia, que es muy, muy importante. Pero esto habría provocado algo que no tenemos explícitamente en la historia, pero había provocado algo, que lo tendríamos entre el versículo 13 y el versículo 14. Y no es algo que deja de ser importante. Este escenario de un rey futuro yéndose para ser coronado en algún lugar en el extranjero, es un lugar lejano, mientras que deja a sus siervos encargados de la administración con decisiones que tomar para multiplicar la mina que han recibido. Obviamente, ese es un escenario perfecto para una desestabilización política. Nosotros entendemos eso. Este escenario habría sido de desestabilización política y social. El hombre que va a ser coronado rey se ausenta mientras recibe el reino. Sus siervos se quedan sin su rey, sin su amo, y entonces aparecen los enemigos. Y este es el momento perfecto para los enemigos de este futuro rey para desestabilizar la ciudad y tomarse la ciudad, tomar la máxima autoridad y deshacerse de este rey. Así que habría sido un tiempo de arresto social difícil de menguar. Y de hecho eso es lo que tenemos en el versículo siguiente, en el versículo 14, pero solo menciono esto porque piensen en el contexto en el que estos siervos debían negociar su mina. No era un contexto fácil, no era un contexto sencillo. Sabemos por el versículo 14 que hay enemigos de este hombre noble. Y ellos son esclavos que están identificados con este hombre noble. Y ellos deben negociar en un contexto en el que su amo es odiado. ¿Acaso no ese es un perfecto retrato de los cristianos el día de hoy, en medio del mundo? Y esto va a demandar el mayor tipo de lealtad de estos esclavos, porque esto va a suponer una tentación para ellos que vamos a descubrir más adelante. Pero noten el versículo 14. El versículo 14 tenemos el rechazo del rey, aparecen los enemigos. Dice, pero sus conciudadanos le aborrecían y enviaron tras él una embajada diciendo, no creemos que este reine sobre nosotros. Ahora, lo que hace Jesús aquí es magnífico, es muy interesante, muy interesante. Porque aparecen inmediatamente los enemigos, como yo les decía, aprovechando esta oportunidad, que no querían a este hombre, no querían al hombre noble, por alguna razón que la historia nos dice, no lo querían, lo odiaban. Lo odiaban ya desde antes, porque le aborrecían, la palabra le aborrecían, miseo, es una palabra imperfecta, es un verbo imperfecto, es decir, ya le aborrecían desde antes, era continuo este sentimiento en contra del hombre noble. Y lo que está haciendo Jesús aquí es muy interesante, porque Él está contando una historia que habría sido muy, muy familiar para los judíos de ese tiempo. Muy, muy familiar. ¿Ustedes recuerdan algo de la historia de Israel, de los judíos, justo antes del tiempo de Jesús?
Cuando aparece Herodes el Grande, en el año 40 antes de Cristo, él es coronado rey de Palestina. Pero para ser coronado rey de Palestina, él tiene que subir desde Palestina, muy al sur, tiene que subir hasta Roma para ser coronado por el mismo emperador romano. Y esto hizo Herodes el Grande. Y Herodes el Grande recibe el título de rey de los judíos, o rey de Israel, y regresa con su coronación ya para gobernar sobre los judíos. Pero él gobernó hasta el año 4 antes de Cristo, porque en el año 4 antes de Cristo, Herodes el Grande murió. El Grande, él mismo se puso este título. Y Herodes tenía hijos. Y él antes de morir quiso que sus 3 hijos se dividan su reino de Palestina. Sus 3 hijos. Iban a ser divididos entonces todo este reino en 3 partes. Y uno de estos hijos era Herodes Arquelao. Herodes Arquelao. Y es muy interesante porque ustedes recuerden dónde se encuentra Jesús cuando enseña esta historia. Ustedes saben esto, en la ciudad de, donde salvó a Zaqueo, en la ciudad de Jericó. En la ciudad de Jericó, muy cerca de Jerusalén. ¿Se acuerdan que hemos hablado de Jericó? En la importancia de Jericó, casi una ciudad internacional, aunque era parte de Palestina. Pero en Jericó, Herodes Arquelao había construido un palacio y había hecho de Jericó su centro de operaciones, su tiempo de vacaciones, etc. Así que era viva en la memoria de los habitantes de Jericó lo que había sucedido con Herodes Arquelao cuando él se constituyó en rey en el año 4 antes de Cristo. Esto es alrededor de unos 37 años antes de que Jesús está contando esta historia. Había ocurrido lo que les voy a decir, unos 37 años antes con Herodes Arquelao, el hijo de Herodes el Grande. Ahora que su padre Herodes el Grande había muerto, él quería constituirse en rey. Pero él no era judío, así que los judíos lo odiaban. Los judíos lo odiaban a Herodes Arquelao como a Herodes el Grande. Y Herodes Arquelao sabía esto, pero él quería ser el rey y gobernar el área que su padre le había encomendado. Para ser coronado, él debía partir de Judea, de la región de donde estaba Jericó en Jerusalén, y debía subir muy al norte hasta llegar a la misma capital del Imperio Romano, que era Roma, y allí ser coronado por el mismo César, el mismo emperador, para volver con todas esas facultades y comenzar su reino. Pero antes de ser coronado, antes de viajar, hacer el largo viaje a Roma, su padre ya le había delegado la autoridad, por lo menos de esta región de Judea. Y Herodes Arquelao quiso mandar un mensaje a los judíos como su nuevo rey, como su nuevo gobernador. El mensaje de que él era un rey que estaba dispuesto a tomar decisiones y que debía ser respetado. Así que lo que hizo inmediatamente, su padre murió y quedó como el gobernador de esta región, fue asesinar a 3,000 judíos. Ustedes dicen, bueno, no me parece esa una buena decisión para ser querido por el pueblo. Lo que pasa es que los reyes de ese tiempo no les interesaba ser queridos por el pueblo necesariamente, tanto como ser temidos por el pueblo. Y esto es lo que Herodes Arquelao buscaba, que los judíos le teman, que acepten su gobierno y que le obedezcan, se sometan a él. Esto es lo que hizo Herodes Arquelao. Y después de asesinar a 3,000 judíos, hace su largo viaje hacia Roma para ser coronado rey y ahora sí gobernar oficialmente por la imposición de César. Pero mientras él iba hacia Roma, los judíos que le odiaban enviaron una delegación. Y la delegación fue enviada al mismo César, las autoridades romanas, para comunicarle al César que ellos no querían que Herodes sea su rey. Ellos, los judíos, intentaron mediar directamente con Roma para que no permitan que este Herodes Arquelao reine sobre ellos. Obviamente Herodes se enteró de esto. Al final, sin embargo, fue coronado. Pero, como el César era muy diplomático y político, quería agradar a ambas partes, a los judíos y a Herodes Arquelao, le dijo a Herodes Arquelao, muy bien, tú vas a gobernar la parte que te dejó tu padre, la parte sur de Palestina, lo que es Judea. Tú vas a gobernar esa parte. Sin embargo, no vas a ser llamado rey.
vas a recibir el título de tetrarca. Tetrarca. Tetrarca era un título para gobernador que era menos que rey. Así que Herodes Arquelao regresó con las facultades prácticas de gobernar como si fuese un rey, aunque no era llamado rey, porque ese no es el título que le dio el imperio romano. Pero cuando regresó a Palestina se vengó de los judíos que habían enviado esta delegación y los mató. ¿Les parece familiar esta historia? Esta es la historia que está contando Jesús aquí. Y esta historia la habrían tenido fresca en sus mentes los judíos, especialmente los habitantes de Jerusalén que estaban allí cerca y de Jericó. Jericó que había sido adornada por construcciones que había hecho el mismo Herodes Arquelao. Así que, ¿qué está haciendo Jesús aquí? Yo no creo que Él simplemente está contando, recordándoles la historia de Herodes Arquelao. No. Jesús está utilizando una historia que ellos tienen muy fresca en su memoria, pero la va a utilizar para sus propios intereses didácticos. Esto es lo que está haciendo. Es muy interesante porque la historia hasta donde hemos avanzado es casi idéntica y calcada a lo que sucedió con Herodes Arquelao. Y lo que tenemos en el versículo 14 es: sus conciudadanos le aborrecían, enviaron tras él una embajada diciendo: no queremos que este reine sobre nosotros. Es lo que hicieron los judíos con Herodes Arquelao. La gran diferencia es que los judíos tenían razones para enviar a esta delegación, porque Herodes Arquelao era un mal rey. Era un mal rey, era abominable, era un asesino. Pero el rey de esta historia, el hombre noble, no era así. No hay una razón para que ellos le hayan odiado a este hombre noble. La historia no lo cuenta y todo apunta a que le odiaban de manera injusta a este hombre noble. Y noten que el texto nos dice que los que le odiaban a este hombre noble no eran extranjeros, como esperaríamos, sino sus conciudadanos. Los que le conocían, los que habían estado cerca de él, habrían visto su carácter, habrían sido impactados por la influencia directa de este hombre, por los tratados y comercios de este hombre, por la autoridad de este hombre. Y si este hombre, como creemos, era un buen hombre, todo lo que ellos habían recibido de él habría sido bueno en ese contexto. Pero aún así el texto nos dice que ellos le aborrecían. ¿Les parece familiar esta historia? Claro que es familiar, es la historia de Jesús. Y esa es la intención de Jesús. Esta es mi historia, está diciendo él. Los judíos me han aborrecido sin causa. Le han odiado sin causa. Esta es la historia que se va repitiendo, incluso nos adelanta el Antiguo Testamento, esta misma verdad. En 1 Samuel 8:7, ¿se acuerdan? Dios le dice a Samuel: no te han rechazado a mí, sino que a mí me han rechazado, no queriendo que yo sea rey sobre ellos. En el Salmo 2, los primeros 3 versículos, las naciones se unen contra Jehová y contra su ungido para destruirlo. En Isaías 49:7, el Mesías es llamado el abominado de las naciones. El abominado de las naciones. En Zacarías 11:8 se nos muestra también que él es el odiado. En Juan 1:11 nos dice el apóstol Juan: a los suyos vino, a los suyos no le recibieron. No le recibieron. Así que ellos literalmente están diciendo: no queremos que este reine sobre nosotros. Y ese pronombre este está utilizado allí como un término despectivo de odio. Ni siquiera se refieren a él por su nombre o con su título, sino este. No queremos que reine sobre nosotros. Ahora, piensen en algo. Este versículo es importante porque se relaciona también con los esclavos. ¿Qué hacen los inversores que tienen capital, que tienen dinero en un país cuando hay desestabilización política o hay guerra en un país o en una ciudad? ¿Qué hacen los inversores? Dejan de invertir. Dejan de invertir porque reconocen que su dinero corre peligro. No es seguro invertir en una ciudad donde hay arresto social. Y esto causa problemas económicos para la gente que vive allí o intenta hacer negocios en ese lugar.
¿Quiénes en esta historia, quiénes han recibido el encargo de hacer negocios? Los siervos del hombre noble, los esclavos del hombre noble. La historia asume que estos siervos en la parábola saben todo sobre la delegación que trata de menoscabar a toda costa el futuro reinado del hombre noble, de su amo. Y además piensen en esto, desde la perspectiva de los esclavos, ¿no sería una tentación esperar mejor para ver si podemos invertir la mina? Digo, no sabemos quién va a ganar, si la delegación que ha sido enviada o el hombre noble que espera ser coronado. Hay una autoridad máxima ya que va a decidir. Si la autoridad máxima decide escuchar a la delegación, nuestro amo no va a ser el rey. Y lo más probable es que incluso sea depuesto o exiliado o asesinado incluso. Entonces, no sería seguro para nosotros invertir nuestra mina ni hacer negocios. Lo más cauteloso probablemente sería esperar a ver cuál es el desenlace de la situación, así pensando muy políticamente, como piensan los políticos. A ver sobre quién se decide la máxima autoridad. Y entonces podemos tratar de hacer los negocios. Y en efecto, yo creo que lo que Jesús está diciendo y comunicando aquí, lo que el amo le pide a sus esclavos, a sus siervos, es lo siguiente. Una vez que yo regrese, teniendo todo el poder del reinado como mis facultades, será muy fácil para ustedes declararse mis siervos, porque todo está a su favor. Pero yo estoy más interesado en cómo se van a conducir ustedes cuando yo esté ausente. Y ustedes probablemente van a tener que pagar un precio por identificarse conmigo y negociar esta mina en un contexto en el que yo soy odiado. Y esto es lo que hace el rey, el hombre noble, y los deja en este contexto a sus esclavos. Esos somos nosotros. Esos somos nosotros. Hemos sido llamados a negociar en un contexto que no es nada fácil, es lo que adelanta esta parábola. Todo lo contrario, en contra del cristianismo. El mundo está en contra del cristianismo y si somos fieles vamos a sufrir persecución, dice Pablo a Timoteo. Y esa es la idea del contexto, del escenario de esta historia. Y creo que eso nos introduce ahora al tema de las recompensas. Tenemos aquí la rendición de cuentas. Ahora, inmediatamente la historia nos dice que el rey ya regresa en el versículo 15. El rey ya ha regresado, así que desde el versículo 14 al versículo 15, al menos han pasado 2000 años aplicando esta historia a la vida real. Jesús está hablando del mismo como el hombre noble que fue a recibir un reino por el Padre, para ser coronado por el Padre después de su resurrección y ascensión, y espera por su segunda venida que se cumple en Apocalipsis 19. Han pasado ya alrededor de 2000 años, pero es un lugar distante, así que él dijo que iba a demorar un poco, pero va a venir pronto. Y vuelto él, dice el versículo 15. Aconteció que vuelto él, esto no es otra cosa que la segunda venida, es lo que yo pienso, es la segunda venida. Dice, aconteció que vuelto él, después de recibir el reino, mandó llamar ante él a aquellos siervos a los cuales había dado el dinero para saber lo que había negociado cada uno. Así que aquí hay una especie de convocación de todos sus siervos, de todos sus esclavos que habían recibido una mina para negociarla. Esta es la rendición de cuentas. Hay una rendición de cuentas. Y la rendición comienza solo con el primero, el segundo y el tercero. No hay necesidad de seguir mencionándolos en la historia porque los tres ilustran lo que necesitamos saber de esta historia. Noten el versículo 16. Dice, vino el primero diciendo, Señor, tu mina ha ganado 10 minas. Tu mina ha ganado 10 minas. Ahora, este primer esclavo multiplicó por 10 lo que había recibido. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa esto? Primero, en la historia, él habría hecho los negocios apropiados. Él buscó las oportunidades. Él se conectó con gente. Él fue diligente, él fue disciplinado, él planificó, él lo pensó bien. Él hizo el máximo uso de lo que tenía a su disposición para multiplicarlo al máximo posible.
Y lo hizo. Y lo multiplicó por 10. Una mina la convirtió en 10 minas. Así que aquí tenemos a este primer siervo. Excelente resultado. Excelente rendimiento. Muy buen promedio es lo que tenemos aquí de este hombre. Muy buen promedio. Y lo que tenemos aquí en este primer esclavo y en el segundo que vamos a encontrar, que son dos resultados similares, es que ante el retorno del rey, y con su retorno viene la rendición de cuentas, aquí tenemos que esta es la fecha de graduación para los cristianos. Esta es la fecha de graduación, no para la salvación, sino para las recompensas, donde veremos a los cristianos que tienen las más altas notas para ser premiados públicamente. Lo que sucederá este día, hermanos, va a justificar cada acto de sacrificio, cada acto de entrega aquí en la tierra, cada pérdida personal, cada privación, incluso sufrimiento por la causa de Cristo en la iglesia, porque el gozo de esa recompensa eterna eclipsará la tristeza temporal de nuestro sufrimiento por Él aquí en la tierra. Así que podemos pensar en esto y meditar cómo uno lo hace. Bueno, yo creo que esta mina y lo que ejemplifica esta mina es la totalidad de la vida de un cristiano. Todo lo que un cristiano puede hacer para honrar a Cristo, para honrar a Dios por medio de la iglesia, cualquier cosa, la totalidad, las circunstancias y la situación en la que el Señor ha puesto a cada uno de los creyentes, a cada uno de los discípulos del Señor, la familia que le rodea, las personas del trabajo que le rodean, la iglesia donde se encuentra, las oportunidades que tiene para servir, para desarrollar los dones que ha recibido, el dinero que el Señor le provee para utilizarlo, para el avance del reino de Dios, las oportunidades, todo visto para el servicio del reino de Dios. Eso ejemplifica la mina que ha recibido. Eso ilustra la mina. Todo lo que tenemos a nuestra disposición, dones espirituales, talentos que tenemos de nacimiento, recursos que el Señor nos da, personas a nuestro alrededor, todo que puede ser utilizado para el servicio de Cristo, para la gloria de Dios. Y aquí está un hombre, es el primero de ellos, de los siervos, de los esclavos, que ha hecho el máximo. Ha hecho lo máximo con lo que ha recibido. Lo ha multiplicado por 10 y tenemos la respuesta, la evaluación, la primera evaluación del rey. Ahora rey, que ha regresado como rey, dice en el versículo 17, él le dijo, está bien, buen siervo, buen esclavo. ¿Por qué? Dice, por cuanto en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre 10 ciudades. Por cuanto en lo poco has sido fiel, bueno, una mina no es mucho, claro. Son solo 3 meses de trabajo. 3 meses de trabajo. Esto es poco. Uno diría, bueno, no me parece poco. Bueno, es poco y muy poco comparado a la recompensa que él recibe al final del versículo 17. Digo, vas de recibir 3 meses de salario a tener la autoridad y ser dueño de 10 ciudades. 10 ciudades. Prácticamente eres un rey. El rey te está haciendo rey. Y esta es una de las razones por las que estoy plenamente convencido de que el futuro milenial y celestial va a ser mucho más similar al tiempo presente de lo que los cristianos hemos creído tradicionalmente. Jesús está diciendo aquí literalmente, y yo pienso que esto es algo que se aplica incluso también por lo que enseña el resto del Nuevo Testamento. Pablo dice en 1 Corintios 6 que vamos a reinar incluso sobre los ángeles, sobre el mundo entero. Vamos a reinar. Y el Nuevo Testamento está repleto de estas referencias, el libro de Apocalipsis, en el mensaje a las iglesias, en los primeros 3 capítulos, de que vamos a reinar, la iglesia va a reinar, los creyentes vamos a reinar. Y aquí tenemos de manera literal Jesús dando la recompensa a su primer esclavo. Tendrás autoridad sobre 10 ciudades. Estoy convencido
de que en gran medida, en gran parte, de qué se tratan las recompensas eternas es de niveles de autoridad. Niveles de autoridad. Y piensen en esto, recuerden el estatus de estos siervos, eran esclavos. Eran esclavos. Ahora son reyes. Ahora este esclavo es un rey de 10 ciudades. Y eso nos lleva al segundo. El versículo 18, vino otro diciendo, Señor, tu mina ha producido 5 minas. Este la multiplicó por 5, no por 10, menos que el primero, pero la multiplicó. Todo lo que el Señor le proveyó, todos los recursos que le dio, el dinero, los dones, los talentos, el tiempo, y las capacidades, la mente, el cerebro, la lógica, todo, Él lo utilizó y lo multiplicó por 5 para el reino de Dios, para servir. No tanto como el primero, pero lo multiplicó por 5. Y este también recibe la evaluación positiva del rey en el versículo 19. Y también a este dijo, tú también sé sobre 5 ciudades. De nuevo, de 3 meses de salario en una mina, vas a ser dueño de 5 ciudades. Esto es un reino. Estás reinando sobre 5 ciudades. Qué importante es esto. Aquí no tenemos otra cosa, sino que contemplamos la generosidad de este rey. Este es un rey extremadamente generoso. Por eso al principio decía, es difícil ver a este hombre como un hombre malo. Es difícil e imposible justificar el odio de la delegación que se le envía en el versículo 14. No hay una explicación para este odio, porque este es un hombre bueno y es un hombre en extremo generoso que da este tipo de recompensas a sus esclavos. Y piensen en esto, piensen que la mina que han recibido es una mina que han recibido, que no se la han ganado ellos. Y los 2 primeros esclavos entienden muy bien esto, porque ustedes leen sus palabras y pueden percibir su actitud al leer sus palabras. Ellos dicen, Señor, tu mina ha ganado 10 minas. Ellos no dicen, mi capacidad, mi inteligencia, mis recursos, o yo he ganado 10 minas. La actitud de los 2 primeros es una actitud humilde. La mina que tú me diste ha ganado 10 minas más. Aquí hay un reconocimiento de que todo lo que yo puedo hacer en favor del reino de Dios se debe a la pura gracia que Él me ha dado a mí, porque si Él no me hubiese dado algo, yo no podría hacer nada para el reino de Dios. Y saben, habrá una completa ausencia de arrogancia cuando se presente este podio en el día de las recompensas finales para los cristianos. Nadie va a exclamar, yo gané esto, yo hice lo otro por Cristo, yo logré esto, yo evangelicé a tantos, yo ayudé a tantos, yo di esto y lo otro. No, tu mina ha ganado 10 minas. Lo que tú me diste es lo que logró todo, lo que logró por medio de mí aquí en la tierra. Hay una humildad en estos 2 primeros esclavos. Y debemos reconocer eso. Hay una recompensa generosa de estos 2 esclavos de parte del rey. Al final, la mina que recibieron no era de ellos. Era del rey mismo, era del hombre noble. Él se las dio desde un inicio, así que todo ha sido por gracia. Sin esa mina, ellos no habrían podido negociar ni multiplicarla. Y el rey no solo les dio la mina, les dio las circunstancias para multiplicar esa mina. Creó los negocios, creó a las personas, creó los mecanismos y todo lo que hay alrededor, creó la cultura y la comida, todo alrededor para que tú puedas multiplicar lo que Él te ha dado. Todo le pertenece a Dios. Incluso los que le odiaban, del versículo 14, le pertenecen al rey. Porque noten que ellos siguen siendo llamados sus conciudadanos. Así que quieran o no, el rey es el rey de ellos. Él es soberano. Y Él va a hacer algo con ellos. Siguen siendo súbditos del rey. Y a veces nosotros tenemos la tentación de pensar que los que no quieren tener nada que ver con el cristianismo y que pertenecen a otra religión o son ateos o simplemente no les interesa la religión y viven sus vidas exitosas por allá afuera en el mundo, que no tienen nada que ver con Cristo, decimos. No. Tienen todo que ver con Cristo, porque Cristo también es el rey de ellos.
En el caso de ellos, para mal, para su destrucción, pero como Pablo dice en Filipenses 2, al final toda rodilla se va a doblar ante la venida de Cristo. Así que ellos tienen mucho que ver con Cristo porque van a encontrarse con Él cara a cara en el día final. Nadie puede escapar del gobierno de este rey. Nadie puede escapar. Y eso nos lleva al tercer esclavo que aparece en el versículo 20. El tercer esclavo. Y dice, vino otro. Ahora, aquí se utiliza una palabra diferente, así que ya comenzamos algo diferente con este tercer esclavo. Dice, vino otro diciendo, Señor, en otras palabras, este es un esclavo diferente a los otros dos que hemos conocido. Y lo que dice lo delata. Señor, Curios, reconoce su autoridad. Aquí está tu mina, la cual he tenido guardada en un pañuelo. Porque tuve miedo de ti, por cuanto eres hombre severo, que tomas lo que no pusiste y ciegas lo que no sembraste. Las palabras de este tercer esclavo son de esas palabras que cuando uno las habla, apenas salen de la boca, uno inmediatamente se avergüenza de lo que ha dicho. Y quieres retroceder el tiempo para no haber dicho lo que acabaste de decir. Eso es exactamente lo que hace este esclavo. Lo que dice demuestra y refleja su corazón. Él no produjo nada. Él no negoció con la mina que recibió. Ahora, era uno de los esclavos, era uno de los siervos, es uno de los siervos del amo, del rey. La diferencia es que no produjo nada como los demás y debemos asumir que el resto produjo algo, pero este no produjo nada. Y él reconoce esto, dice, aquí está tu mina, la cual he tenido guardada en un pañuelo. ¿Qué hace la mina guardada en un pañuelo? Esto ni siquiera es seguro. Desde el punto de vista judío, para los rabinos, no guardabas algo valioso en un pañuelo. Si había algo valioso que tú tenías, si querías protegerlo, lo escondías debajo de la tierra. Hacías un agujero y lo escondías debajo de la tierra. Pero ponerlo dentro de un pañuelo era una actitud indiferente. Era no darle importancia a algo que era muy valioso. Y esa es la actitud que estamos encontrando aquí, una actitud de indiferencia, una actitud de dejadez, una actitud de pasividad. Él se tomó muy a la ligera la orden de este hombre noble, muy a la ligera. Pero no es solo esto, sino que él justifica su acción de no haber producido nada y haber simplemente guardado la mina. En el versículo 21 él explica y dice, porque tuve miedo de ti. Porque tuve miedo de ti. Pero estas no son las palabras que encontramos en los otros esclavos. Muy diferente la actitud de los otros esclavos. ¿No vemos un temor en los otros esclavos? Pero él dice, tuve miedo de ti. ¿Por qué? Dice, por cuanto eres hombre severo. Esa palabra severo es la palabra austeros. De esa utilizamos la palabra en español austero. La palabra austero es un hombre, una persona muy estricta, una persona rígida, una persona con reglas, pero reglas muy firmes. Esta es la perspectiva que el tercer esclavo tiene del rey. Eres un hombre muy estricto. Es un hombre muy severo. Y yo me atrevo a decir que esta es una perspectiva errónea que el tercer esclavo tiene del rey. Esta no es la perspectiva de los otros dos esclavos. En los otros dos esclavos solo hemos encontrado la generosidad, magnanimidad y la gracia del rey. Acá ese esclavo nos está diciendo que el rey es un hombre severo, duro y estricto. Dice que tomas lo que no pusiste y ciegas lo que no sembraste. Es decir, tú esperas que te den algo que no has producido. Esperas recibir algo por lo cual no has trabajado. ¿Acaso esto no es una especie de insulto incluso contra este rey? No son solo palabras de autojustificación para no haber hecho lo que el rey le encomendó, son palabras incluso que atacan el mismo carácter de este rey.
Y pienso que eso es lo que está haciendo este tercer esclavo, pero él lo hace estando completamente cegado incluso de lo que está diciendo, porque él sigue pensando que es un esclavo del rey. Y esta descripción que él hace del carácter no es corregida por el rey. No es corregida por el rey. Él va a seguir pensando de su rey de la misma manera, o incluso su perspectiva va a cambiar para peor todavía por lo que encontramos en el resto de la historia acerca de su rey. Lo que me dice a mí que este tercer esclavo no es, lo más probable, es que no sea un verdadero creyente, sino un falso creyente. Lo que tenemos aquí es un cristiano. Un cristiano que viene a la iglesia, un cristiano que practica el cristianismo externamente, un cristiano que intenta hablar como un creyente verdadero, pero no es más que un cristiano nominalista. Un cristiano solo de nombre, pero no de corazón. Un falso creyente. Alguien que incluso puede estar convencido de que es creyente, pero no lo es. O en el peor de los casos, alguien que sabe que es falso, pero se hace pasar como un genuino creyente. Este de aquí es la descripción de Judas. Es un Judas entre los 12 apóstoles. Son miembros de la iglesia que no han nacido de nuevo. Son líderes de la iglesia que no han sido regenerados. Y el hombre estaba seguro de su estatus bajo la cobertura del rey. Y es allí donde quería estar, porque reconocía que estar con el rey le podía traer intereses y privilegios. Y probablemente estaba inclinado hacia estos intereses, a estos privilegios, a la riqueza que podía venir de este hombre noble que ahora era rey. Y eso hizo que su atención se quedara con este hombre para convertirse en su esclavo. Cosas externas le atrajeron como cosas de la iglesia pueden atraer a hombres. Hay muchos hombres que se hacen pastores solo porque aman el dinero. Y saben que predicar es una manera fácil de ganar dinero. Digo, esto no es verdad, pero eso es lo que ellos piensan o lo ven de esa manera. Y aquí tenemos a uno de estos esclavos. ¿Cuál es la evaluación del rey? Dice el versículo 22. Entonces él le dijo, y esta es la razón por la que yo pienso que este es un no creyente. Dice, mal siervo. Difícilmente podemos interpretar que Jesús le llame mal siervo, que usa esta palabra malo para describir a un creyente verdadero. Pero aquí le llama mal esclavo. Dice, por tu propia boca te juzgo. ¿Sabías que yo era hombre severo, que tomo lo que no puse, que ciego lo que no sembré? En otras palabras, no voy a corregir a tu perspectiva que tienes de mí. Estás ciego y vas a quedarte ciego. No tengo que decirte quién soy yo en realidad. No voy a revelarme ante ti. No voy a salvarte. No voy a abrir tus ojos espirituales porque tú has elegido tu propio camino. Esto es lo que piensas de mí. Sigue pensándolo. Ese es tu problema. Pero en base a lo que acabas de decir va a venir tu juicio. Porque si eso es lo que pensabas de mí, que soy un hombre severo, que tomo lo que no puse, que ciego lo que no sembré, entonces ¿por qué no hiciste algo con tu mina? ¿Por qué no produjiste algo? Dice el versículo 23. ¿Por qué pues no pusiste mi dinero en el banco? La palabra banco literalmente allí hace referencia a una mesa donde estaban los prestadores de dinero. Y la gente iba allí y ponías dinero y estos prestadores iban a otra gente y prestaban ese dinero pero cobraban intereses. Y los que habían prestado el dinero inicialmente también recibían parte de esos intereses, y es por lo menos la manera en la que han funcionado los bancos en Europa, en Estados Unidos. No sé aquí en Ecuador, porque en Ecuador te quitan el dinero los bancos, pero no te dan intereses, por lo menos no con frecuencia. Pero esa es la idea. Esa es la idea. Así que Jesús no está hablando de capitalismo, pero yo creo que este versículo apoya el capitalismo, no el socialismo. Pero Jesús dice, el rey le está diciendo, al menos, como mínimo hubieses hecho esto. Como mínimo, aceptable. Hubieses dejado el dinero en la mesa de los prestadores para recibir algún interés y recibir algo más que una mina cuando yo regrese. Pero ni siquiera eso había hecho. Era un hombre completamente desinteresado en el honor de este rey.
No tenían ningún interés en ser leal al rey, en honrar al rey, en traer gloria a este rey. Ningún respeto por este rey, a diferencia de los dos primeros esclavos, que todo lo hicieron para enaltecer al rey. El tercero no hizo nada, absolutamente nada, ningún interés en honrar al rey. Y viene la decisión final del rey para con este tercer esclavo en el versículo 24, y dijo a los que estaban presentes: quitadle la mina y dadla al que tiene las 10 minas. Él tenía solo una mina que había recibido antes de su partida, seguía con la misma mina, y esa fue su condenación. Porque podemos decir esto a la luz de todo el Nuevo Testamento: no hay tal cosa como un cristiano sin fruto. No hay tal cosa como un creyente genuino que no lleve fruto para la gloria de Dios. En diferentes medidas, por supuesto, en diferentes medidas. Unos más que otros. Unos reciben más gracia que otros para producir más que otros. Pero todos son genuinos creyentes y serán recompensados si llevan fruto para la gloria de Dios. Y podemos decir esto, si uno está enseñando niños en la escuela dominical, si estás invitando a personas a tu casa para hospedarlas de cuando en cuando, si estás visitando a los enfermos, si estás evangelizando a los perdidos, si das generosamente a la iglesia, a veces privándote de algún lujo o de entretenimiento, si haces todo esto para la gloria de Dios, si te dispones a servir en cualquier necesidad, cada una de estas cosas, si es hecho con la motivación correcta para la gloria de Dios, será recompensado cuando nuestro Rey regrese. Estos son los cristianos que recibirán la más alta nota en ese día. Habrán esos podios esperando por ser ocupados por los cristianos más fieles. Dios no es socialista. Debemos entender eso. Las recompensas no son iguales para todos los cristianos. La salvación eterna sí, pero no las recompensas. Dios no es socialista. En el socialismo tú puedes casi desvanecerte a ti mismo sacrificándote por algún trabajo. Al final vas a ganar exactamente lo mismo que el vago que no trabaja nada. Eso es socialismo. Dios no es socialista. Nuestro Dios va a premiar el trabajo fuerte, sacrificado de sus hijos fieles aquí en la tierra, y lo va a hacer con mucha generosidad, tanta generosidad como ser dueños de ciudades y tener autoridad sobre ciudades. Digo, eso es generosidad. Y encontramos en este versículo 24 la severidad y la generosidad del rey. Ambas cosas, de la mano. En el versículo 24, dijo a los que estaban presentes: quitadle la mina. ¿Acaso esto no es algo severo? No es algo severo. Él solo tenía una, y aun esa se le ordenó que se le quite. Por eso reaccionan los que están allí. En el versículo 25, ellos le dijeron: Señor, tiene 10 minas, porque la orden fue: quítenle la mina a él y denle al que tiene las 10, para que tenga ahora 11 minas. El principio de Jesús: pues yo digo, versículo 26, que a todo el que tiene se le dará. Esta es la generosidad y la severidad, mas al que no tiene, aún lo que tiene, se le quitará. ¿Acaso el rey no tiene la autoridad y el derecho de quitar lo que él ha dado? ¿De quién era esa mina? En un principio era del rey, él se la dio al esclavo. ¿Acaso ahora no tiene el derecho de quitársela si él mismo se la dio? Claro que sí. Claro que sí. Alguno diría: esto es muy severo. No, no es severo. Es un castigo justo. Es un castigo justo para el que se ha identificado como un creyente, pero al final no lo es, porque no llevó ningún fruto en su vida cristiana aquí en la tierra. Pero no solo eso, es tan difícil para nosotros aceptar la gracia abundante o superabundante de Dios, porque quitarle la mina no fue tan impactante para los que estaban presentes como darle esa mina al que ya tenía 10.
Esto causó más impacto en los que estaban presentes. Por eso dijeron, Señor, pero tiene 10 minas ya. Tenemos un problema con la generosidad de Dios. Es que no hemos entendido cuán generoso es Dios. Dios es un Dios pródigo que da derramando hasta más no poder. La generosidad de Dios traspasa nuestra capacidad de entender lo que significa el concepto de generosidad. La gracia de Dios va más allá de los límites humanos para ser comprendida. Y esto es algo que nosotros difícilmente podemos atender. Señor, ya le diste demasiado. Es rey sobre 10 ciudades. ¿Por qué le vas a dar más? Porque Dios es generoso. Dios es generoso. Con una generosidad que es tan infinita como su misma persona. Y la historia termina con el versículo 27, ocupándose en este último grupo que envió la delegación para que éste no reine sobre ellos. Dice el versículo 27, y también aquellos mis enemigos que no querían que yo reinase sobre ellos, traedlos acá y decapitadlos delante de mí. La palabra decapitadlos es katasfatzo. Una sola vez aparece también en el Nuevo Testamento. La idea es destruyanlos, decapítenlos, dególlenlos, háganos trizas y pedazos. Esto no es otra cosa que la venganza del rey. Cuando Cristo venga por segunda vez, va a hacer esto a todos los que se han rebelado contra él y no han querido que él reine sobre ellos. Una historia que tenía la intención de preparar a los discípulos para lo que sería la entrada triunfal de Jerusalén, que lo tenemos en el siguiente pasaje. Esta es la historia y esta es la parábola que describe toda nuestra vida cristiana y todo lo que debemos hacer hasta que nuestro rey regrese por segunda vez. Qué privilegio tenemos, no solo de ser cristianos, sino de servir como cristianos y de utilizar todo lo que el Señor nos ha dado y nos ha concedido en nuestra vida para su gloria, para ganar recompensas, como la ilustración que yo les mencioné la semana pasada. Enviar cajas al cielo para que cuando lleguemos allí nos encontremos con todas esas cajas que nos hemos ganado aquí en la tierra. Y mientras más, mejor. Autoridad sobre naciones. Créanme, queremos esto. Ningún cristiano puede decir satisfactoriamente, bueno, no me interesa mucho eso de ser dueño de ciudades. Como que no va mucho conmigo. No me interesa, yo estoy bien siendo el conserje de la ciudad, con tal de estar en el cielo. Para mí eso sería suficiente. Con barrer la ciudad que mi hermano va a reinar estaría perfecto para mí. Pero tengamos cuidado con ese tipo de pensamiento, porque ese es el pensamiento que tuvo el tercer esclavo. El que no produjo nada, el que es llamado un esclavo malo, el que yo pienso que es un falso creyente. Un creyente verdadero quiere maximizar todo lo que el Señor le ha dado hasta el día de su muerte o hasta el día que Cristo venga por segunda vez. Y todo esto lo verá como un privilegio. Cada acto de entrega, cada acto de sufrimiento, cada acto de pasión hecha a favor del servicio de Cristo va a ser recompensado magnánimamente, como no tienen idea, cuando Él regrese por segunda vez. Este es un asunto de fe. Si creemos que eso realmente va a suceder, y lo debemos creer, porque la Escritura así lo declara. Hagamos una oración. Padre, te damos gracias, Señor, por el gran privilegio que nos has dado de ser parte y miembros del reino. Este reino que se presentará y se manifestará materialmente en el futuro, pero que ahora tenemos el privilegio de servir para ganarnos posiciones de autoridad en este futuro reino. Y como creyentes queremos maximizar, Señor, los dones y talentos y recursos que tú nos has dado ahora en el presente, para contemplarlos en el futuro, en el día de las recompensas, en el día del tribunal de Cristo,
cuando sean reconocidas todas nuestras obras a favor tuyo, Señor. No importa qué tipo de servicio, no hay tal cosa como un servicio menor que otro. Tanto los que predican, enseñan, o los que barren y limpian, o sirven en diferentes áreas de la iglesia, todos según los dones y talentos que tú les has dado. Vivir la vida cristiana para tu honra y tu gloria. Una mayordomía que traiga honor a tu nombre. Una administración cristiana que enaltezca la gloria de Cristo. Esto es lo que anhelamos, Señor, y pedimos que obres en nuestros corazones para ser conformados más y más como estos dos primeros esclavos, que fueron llamados buenos siervos y recibieron abundantes recompensas. Este debe ser nuestro anhelo, incluso nuestra ambición como creyentes. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús.